¿Cómo están? Bienvenidos a EriTV. En esta oportunidad hemos traído al analista en economía, Fernando Romero Torrejón, quien es actualmente el presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, querido Fernando, para hacer un análisis de la situación actual por la que está pasando Bolivia. Vamos a proceder a hacerte unas preguntas para que podamos ir viendo tu punto de vista, escuchando tu punto de vista y que el público también saque sus conclusiones. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, la invitación a tu programa. Es un gusto poder compartir esos minutos hablando un poco de la situación complicada que estamos viviendo a nivel nacional, no solamente en lo político, en lo social, sino que también en lo económico, que es lo que nos afecta a todos. Así que voy a estar muy atento a tus preguntas y espero resolverlas y poder responder de la manera más oportuna y eficiente para ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, comenzamos. ¿Tú consideras que debido a la crisis económica actual, el país podría enfrentar una situación similar a la de los 80, de la hiperinflación, cuando teníamos los salarios que perdían valor? ¿Tú, tú qué nos dices? Bueno, tiene síntomas similares porque estamos viviendo con una economía deficitaria, donde el gasto público es elevado. De hecho, Bolivia ya tiene 11 años consecutivos de déficit fiscal. La edición pasada, al menos hemos llegado a un 11%, que ha significado más de 5.000 millones de dólares de más que hemos gastado por encima de nuestros ingresos. Además, también tenemos un proceso inflacionario importante, aunque hay que recordar que en los años 80 la inflación llegaba a los miles, ¿no? Y nosotros todavía estamos dentro de un dígito, porque no hemos llegado a una inflación muy elevada en lo que va del año hasta julio de esta gestión. Hemos tenido menos del 0,5% mensual, pero ya la acumulada ha sido casi del 3%, ¿no? Y eso llegando al 80% aproximadamente de lo que es la meta gubernamental. Obviamente que también tenemos crisis políticas y sociales similares, pero creo que hay grandes diferencias. Es, creo que más un temor que a una posibilidad, al menos a corto plazo, que lleguemos a situaciones extremas, ¿no? Pero reitero, hay síntomas y cosas muy similares, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, la devaluación de la moneda, déficit fiscal, empresas estatales deficitarias en gran parte. Hay que recordar que en los años 80 por eso hubo posteriormente la nacionalización de las minas, la relocalización, se implementaron medidas de shock estructurales en lo que es principalmente el gasto público. El que hizo eso fue el 4 veces presidente Víctor Paz Estenssoro, que de hecho era tarijeño, y ha tomado ese tipo de medidas que tal vez eran las únicas, ¿no? Y se ha aplicado el famoso decreto supremo, el 21060, que hasta la fecha, de una u otra manera, sigue vigente. Entonces yo diría a la gente que no se preocupe, que no creo que lleguemos a esos niveles y creo que tampoco se debería permitir por ningún tipo de mecanismo, sea político o económico. Creo que para eso están los colegios, las universidades, los profesionales. Hay, creo que, de cierta manera, un reconocimiento de la crisis por parte del gobierno. Ya hay dos acuerdos que se realizaron tanto en febrero como en agosto pasado con el sector privado. Entonces, creo que es un acercamiento y tal vez la intención de que la economía no llegue así, ¿no? Tampoco yo podría poner las manos al fuego y decir que no ocurriría. Pero creo que tenemos todavía un camino bastante lejano a llegar a esa situación y depende sobre todo mucho de las voluntades políticas, ¿no? Si somos sobre todo pragmáticos, dejamos el tema de la ideología y además ponemos un norte en común entre todos, creo que eso sería factible y posible, ¿no? Pero hasta el momento lo que ha predominado es lo ideológico, lo político y sobre todo ese quebrantamiento en la gobernabilidad, como tú has visto, ¿no? Hay una ala evista, una ala arcista que está evitando el tema de la aprobación y desembolso de créditos. Ahora se habla por parte del señor Morales que al no tener tal vez la posibilidad de ser candidato va a convulsionar el país. Estamos con el tema de los incendios, el tema del descenso. Entonces creo que ha habido muchas situaciones que
nos ha alejado un poco de esa idea, ¿no? Catastrófica de los años 80, pero sin embargo hay que tener la mente bien clara de que hay que tomar medidas que sean realmente efectivas, porque la gente está buscando que primeramente exista un abastecimiento normal de carburantes, que no haya una aguda crisis económica por la falta de dólares, que los dólares vuelvan a aparecer, sobre todo en los bancos, y lo que nos afecta a todos, ¿no? Sin color político, como alguna vez dije, la inflación, ¿no? Que llega al bolsillo de la gente y ha permitido que al menos de enero a julio el poder adquisitivo de los bolivianos haya caído en un 40%, es decir, antes con 100 bolivianos podías comprar X cantidad de productos y ahora puedes comprar con los mismos 100 bolivianos 40% menos. Entonces creo que eso es lo que hay que tratar de resolver a corto plazo, y seguramente la tarea estructural de resolver los problemas de esa crisis lo hará el próximo gobierno. Igual, tomando en cuenta que ya estamos a un año de las elecciones, ¿tú piensas que el gobierno está priorizando la agenda política en vez de estar priorizando la económica? Siempre todos los gobiernos, sin importar si son de derecha, de centro, de izquierda, populistas, demócratas, capitalistas, siempre priorizan lo político, ¿no? Son políticos, de hecho, ¿no? Porque si gobernarían de manera pragmática o técnica, entonces nunca hubiéramos llegado a unos extremos que estamos viviendo, ya sea en los años 80, 90, 2000 o esta época ya socialista, donde hubo una pausa con la expresidenta Yanine Áñez y ahora se ha retomado de nuevo un camino con un modelo económico, social, productivo y comunitario. Creo que sí, siempre pesa más lo político, porque si no, ya hace bastante tiempo hubiera habido el consenso en primera instancia, ¿no? Entre las dos alas políticas del gobierno que está en ese momento llevando las riendas del país. Hay una oposición que solo se dedica a criticar, pero tampoco es muy propositiva, y eso también favorece a que el gobierno pueda tomar ciertas acciones. En todo caso, parece que tiene peso más Evo Morales que la misma oposición, sino de que él está fuera del gobierno, y eso es algo lamentable. Pero también creo que ha habido cierta ruptura con algunas acciones en contra del sector privado, como un incremento, creo que desmedido en esa coyuntura del salario mínimo nacional, pero creo que también después el mismo gobierno, al ver sus limitaciones para resolver esa situación, principalmente en las finanzas públicas, ha visto por conveniente reunir, ¿no? Y convocar al sector privado. Es raro, ¿no? Porque el gobierno de Evo Morales como de Luis Arce Catacora han tenido pocos encuentros con el sector privado, ¿no? Menos en esas dimensiones, pero aunque no lo reconozcan, están necesitando ayuda para resolver esa crisis. Pero sin embargo, lo político sigue primando, ¿no? No solamente los reflejan los medios, son las mismas acciones de la oposición y el oficialismo que están pensando más en las elecciones de los tribunales, de las primarias, que ahora ya no va a haber. Luego, no sé, ha habido un sinfín de eventos que han distraído un poco a la población y a los mismos políticos del tema económico, ¿no? Partiendo de uno de lo que fue la toma militar en la sede de gobierno, luego los incendios, luego el tema de las elecciones de los tribunales, las primarias, luego el tema del censo. Entonces, un poco que nos hace olvidar la crisis del dólar, de los carburantes y la inflación, ¿no? Pero creo que en ese país todo gira en torno a lo político, ¿no? Y son precisamente esas decisiones políticas hacen de que las soluciones a los conflictos, a los problemas que está viviendo el ciudadano común sean más tardías, ¿no? No sean más efectivas, porque si no, desde febrero, que ya hubo la primera reunión, ya deberíamos tomar en cuenta de que ha pasado ya más de 6 meses y debería haber ya acciones y respuestas, ¿no? Claras y concretas, pero seguimos con el tema de los carburantes, con el dólar, y más bien la inflación así. Entonces creo que la respuesta sería que lo político por el momento está pesando más que lo económico. De cierta manera lo económico coyunturalmente sobrepasa lo político, pero creo que todos los políticos, hablando de ellos, están con la cabeza pensando en quiénes van a ir a las elecciones en 2025, quiénes van a ser sus candidatos, y sobre todo la oposición pensando cómo pueden derrocar, entre comillas,
al socialismo, y el socialismo ver quién va a ir a la cabeza del MAS, si es que el MAS continúa con sus siglas, si es que va a perder la misma. Entonces, creo que por el momento eso es el tema principal de cierta parte del país. Y como tú hablabas precisamente de la escasez de dólares, tú sabes que el gobierno desde el año pasado, si mal no recuerdo, sacó este plan de la entrega de dólares en el Banco Central de Bolivia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas acerca de la entrega de dólares del gobierno de este plan? Creo que no ha funcionado, ¿no? Hay que recordar que en febrero de la gestión pasada se quiso implementar el dólar exportador. Yo lo denominé así porque querían dar un tipo de cambio preferencial de compra, es decir, para que la gente entienda, yo soy exportador, llevaba mis dólares al Banco Central de Bolivia y él mismo me pagaba unos 10 o 20 centavos, no recuerdo bien, por encima del tipo de cambio oficial. Entonces, eso en teoría debía ser atractivo, ¿no? Para que los exportadores lleven sus dólares a cambio de una mayor cantidad de bolivianos, y así pues iba a haber una inyección importante de al menos 100 millones de dólares a las arcas del BCB, y el BCB iba a distribuir al sistema financiero nacional, y de esa manera iba a fortalecer nuestras reservas internacionales y mermar la iliquidez que había de dólares. Pero lastimosamente el tiro salió por la culata, ¿no? Esa medida ha generado el desequilibrio que actualmente estamos viendo en el mercado cambiario, donde existe una sobredemanda, se ha generado especulación, incertidumbre, expectativas inestables, y ha hecho que crezca exponencialmente el mercado paralelo, o el mercado negro, ¿no? Llegando en algún momento y en algunas partes del país a 15 bolivianos la unidad de la divisa americana. Entonces, creo que no ha sido la mejor medida. Esa política no convencional no ha resultado. A pesar de ello, creo que el gobierno nacional no ha perdido esa idea. Ha hablado hace un mes atrás, si no me equivoco, sobre el control de divisas, ¿no? Que ha sido previo a la reunión con el sector privado. Esto no ha caído bien. Es como que has entrado a una fiesta y a la entrada te han dado un empujón o te han puesto zancadilla, entonces ya estabas con un mal ánimo, ¿no? Porque que se diga de que iba a haber control de divisas, es decir, tú exportas, pero te dicen tienes que traer tus divisas aquí al Banco Central de Bolivia, y yo veré a quién dar, a qué exportador, a qué importador y en qué momento. Entonces, eso no era nada positivo, ni nada, creo que saludable para la economía nacional. Y luego, el anterior mes, también ya en una entrevista, el mismo presidente había hablado de, ya no del control de divisas, pero sí del control de divisas, a través de una entrega obligatoria, que suena todavía peor, ¿no? A través de una medida coercitiva, ¿no? En la cual, en teoría, públicos y privados van a una mesa de divisas, ¿no? El Banco Central de Bolivia supervisa y ahí se hace la compra y venta, ¿no? Pero creo que tampoco es el camino, porque el exportador, como el importador, debe tener la libertad de ver si es que trae los dólares al BCB o con los bancos nacionales o con los bancos extranjeros, ¿no? Pero para ello, ¿no? O sea, tienes que ponerte en lugar del exportador. Yo vendo soya a valor de 20 millones de dólares, y esos 20 millones yo les entrego a esa mesa o comité de divisas, pero ¿qué me garantiza que luego me los devuelvan, ¿no? Porque yo también, además de ser exportador, también soy importador, ¿no? De materias primas, insumos, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no me dan oportunamente? Por ejemplo, yo necesito ahora, ¿no? Que se ha dado, en teoría, esa mayor libertad para importar carburantes, que ya existía desde el 2005, pero no tengo dólares. Entonces voy a tener que recurrir nuevamente al Estado para los carburantes subvencionados. Entonces no es sano, cortaría el circuito del comercio exterior, desmotivaría la inversión extranjera, limitaría el crecimiento económico y el empleo. Entonces esas medidas creo que no son las más sanas, y creo que hay que recordar de que si queremos realmente solucionar los problemas económicos macro y estructurales del país, pues tenemos que ir precisamente al ojo de la tormenta, ¿no? Que es el gasto público. Mientras no ataquemos ahí, simplemente las demás medidas van a ser paliativas. Es decir, como un enfermo, ¿no? Que te van a dar algo para la fiebre, algo para el dolor, vas a estar bien un momento, luego vas a estar mal, luego bien, como una especie de ciclo. Pero si realmente quieres estabilizar y sacarle, digamos, de ese estado enfermizo, tienes que atacar a la causa, ¿no? Y no a las consecuencias. Entonces creo que cuando
se tenga ese cambio y obremos, tanto público como privados, de manera pragmática, vamos a encontrar el verdadero camino. Y justo mencionabas a los importadores. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuál es su situación actual a raíz de este contexto? Los importadores, te recuerdo que también son exportadores, ¿no? Hay diversas clases de importadores, legales y ilegales, pero todos necesitan dólares, inclusive los que traen por La Paz o Oruro, que es una principal entrada de los productos vía el país de Chile, necesitan dólares, aunque sean de línea blanca, línea negra, sean del mercado formal o del mercado negro, necesitan dólares y los compran en su gran mayoría en el mercado paralelo. Entonces ellos también están siendo golpeados. ¿Por qué? Porque uno tiene que comprar dólares por encima de los 10 bolivianos, otro tienen que sumar una comisión de al menos 10%. Se habla, no hay pruebas, pero se habla de que las comisiones son mucho más grandes de las que cobran oficialmente los bancos y eso encarece las importaciones. Y traigas productos de contrabando, traigas materias primas, insumos, bienes de capital, tecnológicos, bienes intermedios o finales, que al final de cuentas son usados como insumos para producir productos bolivianos, valga la redundancia, o para que tú, digamos, importas medicamentos y los distribuyes a las farmacias, entonces eso ha elevado de costos. ¿Y qué genera eso? Que uno vendas más caro, otro que genere este desabastecimiento porque no puedes comprar oportunamente y generas de que se rompan las cadenas de producción y de comercialización y eso genera que en los mercados y ferias de toda índole, sean formales o no, todo haya subido el precio, ¿no? Y por eso es lo que reclama la gente, ¿no? No siente ya que su dinero le alcanza, ha perdido su capacidad de compra o su poder adquisitivo. En ese sentido, al perder su poder adquisitivo, quiere decir de que su salario real es mucho menor y simplemente ha quedado en la historia o como una anécdota el incremento que se dio en mayo, porque ese incremento de un poco más del 5%, si te pones a pensar que las cosas están subiendo un 20, 30, 40, 50, 100%, dependiendo de los productos y las regiones del país, pues no te alcanza para nada, ¿no? Es decir, vas a tener que esperar hasta el año, con suerte, para que puedas subir un poco tus ingresos o tengas que generar más ingresos o tu otro camino, optimizar o bajar tus gastos, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Los importadores también no son los malos de las películas que estamos contando en esta triste historia, pero también ellos ven su ganancia como todo empresario, suben los costos, suben los precios y al final, como sabemos todos, los platos rotos son los que pagan los consumidores finales. Perfecto. Y hablando de la inversión privada, eh, ¿puede nuestra economía o una economía en general prosperar sin ella? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque quiero saber por qué no se está incentivando la economía privada también en Bolivia. No, no, es imposible pensar que una economía no tenga la inversión privada, sea nacional o extranjera, es clave para cualquier modelo de desarrollo económico-social, porque si no pensaríamos de que el Estado debería invertir y significaría de que debería generar ingresos extraordinarios, que en su momento lo tuvo el gobierno boliviano con el boom del gas natural, recordando que hemos vendido desde el 2006 hasta el 2023 alrededor de 60.000 millones de dólares solo en exportación de gas natural a Brasil y la Argentina. Lastimosamente, desde el 2014, por la declinación paulatina de los campos gasíferos y precios económicos no tan favorables, también ha incidido en su crecimiento económico, ¿no? En 2013 teníamos un crecimiento económico del 6,8%, pero ahora estamos ya por menos de la mitad, ¿no? El año pasado justo nos creció apenas 3,08%, ¿no? Entonces, a medida que van cayendo los ingresos, también crecimiento económico, pero no así el gasto público. Eso es lo lógico. Entonces, creo que lo más sensato es de que si yo quiero mantener mi crecimiento económico o que el mismo se expanda y no tengo los recursos, tengo que recurrir sí o sí a la inversión nacional, a la inversión extranjera. Pero, lastimosamente, la actual normativa no es la más propicia para sembrar y luego cosechar inversiones en nuestro país, porque tenemos una carga fiscal importante, recordando que el 25% se va en las utilidades que den para las empresas, el tema también de que la normativa laboral no es tan favorable para los empresarios privados,
se habla siempre de una presión fiscal importante, no hay la normativa jurídica que garantiza las inversiones, en cualquier momento se pueden nacionalizar las empresas privadas, y entonces existe un halo de inseguridad para los inversionistas. Y por eso muchos han ido a países como el Paraguay, ¿no? Donde son una especie de paraísos fiscales donde te cobran el famoso 10-10-10, ¿no? 10% al IVA, 10% al impuesto a la renta personal y 10% a la renta empresarial. Entonces te das cuenta que hay una diferencia importante, ¿no? Y de hecho que tiene una normativa en un conjunto de leyes y decretos que ha hecho de que sea muy atractivo. Por eso la inversión extranjera en el país pues ha caído, no ha tenido lo idóneo de hace años atrás. De hecho, el 2021, la inversión extranjera directa apenas llegó a 564 millones de dólares, luego bajó el 2022 a 6, la gestión pasada hemos llegado a 294 millones de dólares, lo que representa apenas el 2% de toda la inversión extranjera en Latinoamérica y el Caribe. Entonces esa es una pauta importante. Y además había habido un estudio recientemente que ha salido el mes pasado de Ipsos, de CIES Mori, donde ha indicado claramente de que la intención de los empresarios de continuar invirtiendo, por ejemplo, en ciudades como La Paz, La Colchón y Santa Cruz, han bajado, ¿no? Es decir, su índice. Hay menos personas que quieren seguir invirtiendo en estas ciudades, precisamente por la coyuntura. Y ni que hablar de la inversión extranjera, ¿no? Justamente los últimos datos al 4 de septiembre de este año indica que tenemos un riesgo país de 2.328 puntos. Y eso nos sigue poniendo como la economía con mayor riesgo después de Venezuela. Entonces, te puedes imaginar, ¿no? Con todos esos indicadores locales e internacionales, más la coyuntura política y social del país, hay ya menos que quieren continuar invirtiendo en el país, o quieren irse, o no quieren traer sus capitales. Entonces, cuando revirtamos esto y cambiamos la normativa y tengamos como un espejo al Paraguay, creo que la situación puede cambiar y mejorar. Pero reitero, esto no es solamente cuestión de hacer economía, sino de hacer de la inversión una política de Estado, ¿no? Y ver al inversionista como amigo y pensar, si es que a él le va bien, a mí también me va a ir bien. Y eso es lo que tiene que ver el gobierno. Pero todavía creo que hay un largo camino para que lleguemos a una situación donde estén de la mano realmente el sector público y privado de nuestro país. ¿Y qué medidas crees tú que se deberían tomar para dinamizar la economía? Yo creo que lo primero tienes que estabilizar al enfermo, ¿no? Es decir, sacar a Bolivia de una crisis fiscal que viene ya desde 2014, ¿no? Pero eso se tendría que aplicar medidas de shock, ¿no? Reducir los gastos públicos, ¿no? No sé, cerrar o redireccionar las inversiones de las empresas estatales deficitarias, ¿no? Liberar plenamente las exportaciones sin establecer ningún tipo de cupo de mercado interno. Creo que también el hecho de cambiar la normativa es muy importante, ¿no? La normativa va a permitir de que la inversión nacional y extranjera crezca de verdad, ¿no? Porque lo que ellos necesitan, como cualquiera, ¿no? Como cuando uno tiene una pareja, ¿no? Si quieres casarte con esa persona, necesitas certidumbre, seguridad, confianza, ¿no? Y es lo que no tienen los empresarios y los inversionistas con el actual gobierno y modelo económico. Entonces, esos aspectos son importantes cambiar, ¿no? La normativa laboral, una nueva ley de inversiones, una nueva ley de hidrocarburos, porque lastimosamente nosotros no tenemos los recursos suficientes para explorar e invertir en el sector hidrocarburífero, país donde tenemos seguramente inmensas cantidades de recursos en gas y petróleo, pero no podemos ir y arriesgarnos y botar el 10 o 15% de nuestro presupuesto en algo que tal vez sea muy arriesgado o no dé ningún fruto. Entonces, es importante la inversión. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? El comercio exterior y la inversión extranjera, porque hasta el momento cierta parte de ese modelo que ha funcionado con gastos públicos ha financiado no solamente con las reservas internacionales, sino que también con las mayores cantidades de deuda externa que estamos asumiendo, ¿no? De hecho, ya estamos cerca del 85% de nuestro Producto Interno Bruto entre deuda interna y externa. Entonces, eso nos está poniendo en una situación bastante compleja y creo que si reducimos el gasto público nos vamos a prestar menos y podemos orientar nuestros ingresos con el apoyo del sector privado a tratar de canalizar en inversión pública productiva, en
asociaciones público-privadas y en la llegada de mayores inversiones, seguimos modelos de países vecinos que creo que con el cambio de chip, tal vez no de la carcasa, pero sí del chip, la manera de hacer gobierno, de hacer política pública, puede mejorar notablemente la condición del país. Pero ese es un proceso, ¿no? De mediano a largo plazo. No hay que creer que por esas reuniones o acuerdos el día de mañana Bolivia va a cambiar, no va a tener déficit y va a aparecer los dólares y no va a haber inflación y los carburantes van a estar ahí chocándose los sistemas para darnos diésel o gasolina. No, eso es un proceso de años, como en años hemos tardado en llegar a esa situación, también en años vamos a tardar en encontrar, digamos, cierto equilibrio, pero se tiene que comenzar, ¿no? Y si no hay voluntad política, como dije anteriormente, difícilmente vamos a lograr los objetivos en común que mejoren la calidad y la situación económica del país de manera sostenible principalmente. La verdad que para mí es inevitable no estar de acuerdo con tu punto de vista y te lo agradezco mucho, querido Fernando. Más bien ha sido un gusto tenerte en esta primera parte sobre este análisis de la crisis actual en Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero realmente que el público que nos está viendo y que nos vaya a ver pueda entender lo que está pasando a través de tu análisis, ¿no? ¿Algo más que tal vez quisieras acotar? No, no, bueno, en todo caso, no soy dueño de la verdad. Tal vez muchas personas estén de acuerdo conmigo y otras tantas no. Mi postura es netamente profesional y técnica, no trato de quedar bien con nadie. Al final, no solo se trata de decir que tienen enfermo, sino darle, digamos, la receta, ¿no? Pero depende del paciente tomar o no las pastillas, ¿no? Y en ese caso, justamente el día de ayer el presidente había pedido de que nosotros, los economistas, propongamos soluciones. Ya lo hacemos hace bastante tiempo. Entonces, al parecer, el enfermo no está escuchando o no quiere tomarse las pastillas, pero creo que sería pertinente que sí lo haga porque su enfermedad afecta a todos, ¿no? No es solamente el gobierno o el presidente o sus ministros, ¿no? Las buenas o malas decisiones de un gobierno afectan a todos. A mí particularmente me gustaría que al gobierno le vaya bien, siempre y cuando que sea con medidas acertadas, fuera de lo político, fuera de lo ideológico y que beneficien a todos, ¿no? Sin intereses personales ni políticos de por medio. Pero es difícil, ¿no? Yo creo que lo que nos ha llevado a esa situación no así tanto lo económico, sino sobre todo lo económico y lo que lastimosamente al parecer nos va a costar sacar de la cabeza a muchos. Pero luego, bueno, creo que la esperanza es el último que se pierde y vamos a seguir tratando de aportar desde el sur del país con propuestas y análisis en el tema económico. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad, nuevamente un gusto poder escucharte, estar contigo. Te espero para la siguiente. Claro que sí, vamos a estar atentos a la próxima invitación para continuar hablando de la situación, pero también siempre dando luces de esperanza, propuestas y sobre todo dando ánimos y optimismo, ¿no? Que no se trate de decir aquí el barco se va a hundir y que no hay salvación y todos agarren sus salvavidas y escapen. No, no, creo que hay tiempo, todo depende de voluntades y entre todos si nos fiamos con la meta en común, podemos salir adelante de esa situación complicada. Que así sea. Gracias, Fer. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con la programación de EDI TV.